Empezamos marzo y lo hacemos echando la vista atrás. Hace 4 años, marzo de 2020, los contagios por coronavirus disparan todas las alertas y el gobierno aprueba un estado de alarma con el que confina a toda la población en sus hogares e impone restricciones, limitaciones y la obligación de llevar la mascarilla. Todo bajo el objetivo manifiesto de evitar que la pandemia se propagara todavía más y siguiendo los criterios del comité de expertos. Unos expertos que nunca existieron, un confinamiento ilegal según el Constitucional y unas mascarillas que no tenían utilidad para evitar la transmisión según Sanidad. Juntos salimos más fuertes, es lo que decían entonces. Algunos sí lo hicieron al haberse lucrado presuntamente con mordidas en los contratos de emergencia de la pandemia de suministro, precisamente de material sanitario. 53 millones de euros es el montante total al que ascienden esos contratos con los que una trama que salpica de lleno al gobierno de Pedro Sánchez se habría embolsado unos 10 millones de euros con comisiones ilegales. Organización criminal, tráfico de influencias y cohechos son los delitos que se atribuyen a los investigados. Un caso que se ha venido a llamar el caso Koldo, pero que va más allá del asesor Ábalos y del propio Ábalos, que ha sido defenestrado por su partido en una especie de cortafuegos. Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados y entonces presidente de Baleares, todavía no ha explicado por qué compró mascarillas a través de la empresa de la trama Koldo, que en un primer momento calificó como inservibles, pero que a los 5 meses las calificó como satisfactorias y a cargo de los fondos europeos. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y entonces presidente de Canarias, todavía no ha explicado los contratos de 12,2 millones de euros con la trama Koldo y si lo hizo bajo consejo de Ábalos y su asesor. Al igual que tampoco ha explicado Salvador Illa el megacontrato de 2.500 millones de euros en los que también aparece la empresa de la trama Koldo. Fernando Grande Marlaska tampoco explica las razones de por qué condecoró al conseguidor de la trama, ni si él fue la persona que puso sobre aviso a los implicados mucho antes de que fueran detenidos. Si Marlaska dio el chivatazo a Koldo y compañía de estar siendo perseguidos con lupa. Tampoco ha explicado Elma Sainz, ministra ahora de Inclusión y entonces consejera de Hacienda, si tapó presuntamente esta contratación irregular de las mascarillas. Tampoco lo hace Óscar Puente, ministro de Transportes, si hubo o no hubo, tal y como se plantearía en el sumario del caso, reuniones con la trama de él o de los suyos. El caso Koldo, la corrupción a través de los contratos de emergencia de la pandemia, cerca al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. No solo por la relación con el PSOE, los nexos de unión con los investigados del entramado, sino también por la acusación que podrían y la actuación que podrían haber tenido sus ministros, pero también, ojo, por el papel de su esposa, de Begoña Gómez. Ella habría estado en contacto con el cabecilla, con Víctor Aldama, en el mismo momento en el que se producían todas esas adjudicaciones de los contratos de emergencia. El serial Koldo continúa y las nuevas informaciones apuntan a que el círculo más íntimo del presidente del gobierno se lucró de la tragedia del coronavirus. Todos los caminos de la koldosfera socialista apuntan a la Moncloa.